No, qué exasperante, de verdad, ¿eh? Se lo decía aquí al equipo detrás de cámaras. Qué exasperante es Reinaidé Ramírez, como agente de choque todavía ahí en las mañaneras, en las que pues sí la dejan entrar, aunque ella diga que no, que la censuran y etcétera, sí la dejan entrar. Miren, la semana pasada veíamos una Reinaidé muy distinta a la que paró en seco la doctora Claudia Sheinbaum una vez más, ¿no? En lugar de darle cuerda, la doctora utiliza el método socrático para, pues, exhibir a la propia Reinaidé Ramírez, ahora que, pues, ya con recriminaciones de lo más infames a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Le reprocha a la doctora Sheinbaum que Estados Unidos se hace justicia y México no. Mire, se trata de una neurosis absoluta la que finge pues Reinaidé Ramírez como agente de choque. ¿Eh? Se finge neurosis. ¿Qué es la neurosis? El no ver lo obvio. Eso es la neurosis. Yo creo que Reinaidé sí ve lo obvio y pues simple y sencillamente está ahí nomás para el golpeteo. Esa es mi opinión. Que está ella ahí nomás para el golpeteo, haciéndose pasar por periodista y además de todo, de la forma más infame y absurda, cuestionando el trabajo de los verdaderos periodistas independientes. Que ella dice que ella sí es periodista independiente y eso yo... Si verdaderamente fuera periodista independiente, o periodista en lo general, bueno, pues sería hasta cierto punto más discursiva, tendría mayor espíritu crítico, vería lo obvio, ¿no? Que resulta que si en Estados Unidos, y póngame a cuadro, don David, si en Estados Unidos se hace justicia, entre comillas, y allá en México no, es por el sistema judicial que tiene México, por ese poder judicial tan corrupto que se tiene. Eso yo estoy convencido de verdad, que lo sabe Reinaidé Ramírez. Estoy, pero de verdad, convencido que lo sabe. Pero bueno, pues ahí va a la mañanera a hacer este reproche. La doctora Claudia Sheinbaum le dice que, pues no, que en todo caso sí se ha combatido el crimen, que se ha conseguido disminuir la cifra de homicidios. Reinaidé aprovecha en lo que de verdad, con lo que verdaderamente se exhibe como agente de choque en las mañaneras, aprovecha para decir que al presidente López Obrador también lo han acusado de vínculos con el narco. ¿Quiénes? Atlas Networks, el abogadete de Genaro García Luna, que quiso meter esa pregunta ahí entre, entre las declaraciones de los acusados, de los testigos, y uno de estos testigos, miembro del crimen organizado, dice, no, pues yo nunca dije eso. ¿Quién, Reina Ede? eh, Genaro García, el narcotraficante Genaro García Luna, Reinaidé, que lo escribió una carta ahí con las patas y con falta de ortografía, el decir que el presidente estaba vinculado al crimen organizado. Son ellos los que lo vinculan y tú, y nada más. No, o sea, de verdad, es que de locos, la neurosis que finge tener Reinaidé para confundir al público. Por supuesto que habrá uno que otro que se vaya con la finta. Pero yo insisto, hasta los más conservadores de los conservadores que dicen admirar a Reinaidé Ramírez, al escucharla hablar y al ver sus impertinencias, yo me imagino que también se desesperarán como usted y como yo. Y es desesperante verla ahí recriminando a la doctora Claudia Sheinbaum por el culiacanazo. Sí, efectivamente, hace 5 años se dio este operativo en el que consiguieron capturar al hijo de Joaquín Guzmán Loera, a Ovidio Guzmán López, un operativo en el que se permitió que, no se permitió, bueno, pues así ocurrió, ¿no? Que el crimen organizado pudiera desplazarse en toda la región, ahí en Culiacán, y que pusieran en riesgo la vida de familias enteras. Cuando al principio de la administración del presidente López Obrador le plantean a él que estaban amenazando, porque eso fue lo que hicieron, que se metieron a la zona militar allá en Culiacán y amenazaron, llegaron con pipas de gasolina y amenazaron con quemar vivos a los familiares de los militares. Cuando el presidente supo que esto se iba a convertir en una verdadera masacre, eh, simple y sencillamente dijo, se detiene el operativo y después veremos cómo enfrentamos a este cártel del crimen organizado. Pero, y lo podía hacer, él como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no lo estoy justificando,
como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, como presidente de la República, podía detener el operativo. Lo detuvo y no pasó a mayores. No hubo una masacre que todos estaríamos lamentando en estos momentos. Pero eso sí, a partir de ahí hablaron de colusión de las autoridades y personajillos como Reina Aide, bueno, lo han sacado a colación año tras año, mes tras mes y día tras día. El Culiacanazo. Hoy Reina Aide, que sabe pues por qué se hizo, sabe la realidad, sabe por qué ocurre este tipo de circunstancias, regresa a la mañanera a hacer estos planteamientos tan absurdos, ¿no? Tan exasperantes. Y la doctora Claudia Sheinbaum, pues simple y sencillamente socrática, le pregunta a Reina Aide, oye, pero a ver, le está reprochando a mi gobierno el culiacanazo, ¿no? Le reprochas a López Obrador que en aquel momento se haya detenido que se haya detenido el operativo. ¿Quién detuvo a Ovidio Guzmán López? Y René dice, Estados Unidos. No, pues no, no fue Estados Unidos, güey, no, pues no, discúlpame. No, no fue Estados Unidos, fue el gobierno de México. Entonces le pregunta a la doctora, a ver, ¿quién extraditó a Ovidio Guzmán López a Estados Unidos? Y todavía sale esta señora con que Estados Unidos. Dije, no, pues fue el gobierno del presidente López Obrador. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? O sea, por eso es que, mire, no viene a cuenta ahora lo del culiacanazo. ¿Con qué cara los fachos como Reina Aide van a poder ahí recriminar, reprochar que se haya dado que se haya detenido este operativo hace 5 años en el Culiacanazo? Si al fin y al cabo sí detuvieron en otro, con, con muchísimos, pues vamos, con la fuerza de proteger a la gente, sí pudieron detener a Ovidio Guzmán López, ya está ahora en Estados Unidos, está detenido, extraditado. ¿Con qué cara vienen con lo del Culiacanazo? Por supuesto que hoy también la doctora se refirió al tema del momento, que es la sentencia del narcotraficante mexicano, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, a 38 años de prisión por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pues que le decía que se lo reprochaba ahí Reina Aide, pero del principio la doctora pues ya tenía ahí preparado su planteamiento, que mire, se parece mucho al que hicimos desde muy temprano aquí en Sin Censura y que tenemos con usted, que reza sobre el cinismo absoluto del espurio y nefario expresidente de México, Felipe Calderón. Lo vamos a ver, le vamos a escuchar lo que dice la doctora Claudia Sheinbaum, es el clip 12, don David. Y se exhibe en varios momentos cómo es que efectivamente, pues este sujeto, Felipe Calderón, intenta salirse por la tangente. Lo indignante que resulta el decir, eh, yo combatía la inseguridad, volvería a hacer lo que hice, pero no sé nada de lo que hizo mi exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Hierro Basta, Tabasco hoy, Campeche hoy, Quintana Roo hoy, de Grupo Cantón. Presidenta, tiene la costumbre. Presidenta, preguntarle sobre el caso de Genaro García Luna, sobre esta sentencia histórica de más de 38 años de prisión, incluso este comentario que hace el juez que lo juzga, que pues es igual que el Chapo Guzmán. Conocer su opinión referente a esta sentencia, pero también preguntarle sobre este deslinde de Felipe Calderón Hinojosa, porque ahora ya hasta los del PAN ya le están pidiendo cuentas, entonces aquí ya parece que están tratando de curársela en salud. Entonces me gustaría conocer su opinión sobre este tema. Sí, ahora vamos a leer lo que el día de ayer el juez Brian Cogan en la Corte de Brooklyn sentenció a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, titular de la AFI con Fox,
y miembro en distintos niveles del CISEN desde finales de los 80s. Lo sentenció a 38 años de prisión y $2 millones de multa. Y vale la pena, porque yo ayer dije y recibí críticas de algunos personajes, porque ayer dije, hubo una guerra contra el narco que declaró Calderón, expresidente que llegó a la presidencia a través de un fraude electoral y que para legitimarse declaró la guerra contra el narco y que puso al frente de esta guerra a un narcotraficante, así lo dije ayer. Me dije, ¿cómo dice eso la presidenta? Bueno, vean lo que dice el juez. Tiene usted esa misma neblina, esa mente nublada que el Chapo. Usted dice aquí que tiene más de 30 premios, que por cierto muchos de ellos fueron otorgados por agencias de Estados Unidos. Algunos dicen que fue policía del año, pero señor, esto no hace más que confirmar que fue su cortina de humo. Usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante, usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo. Entre otras declaraciones que hace el juez que lee la sentencia. Vamos adelante. ¿Cuáles son los delitos por los que se le condenó? Participar en una empresa criminal continua, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas. No se nos olvide que aquí en México el Poder Judicial ordena desbloquear cuentas bancarias de la esposa de García Luna. No se nos olvide tampoco que aquí el presidente López Obrador todavía la última semana de septiembre hizo una serie de declaraciones sobre este tema y entre otras dijo dónde están los recursos, porque si son de procedencia ilícita, ¿cómo es posible que se sigan utilizando libremente? Adelante. No se nos olvide las condecoraciones otorgadas a García Luna. En 2004 el FBI lo reconoció por las investigaciones y arrestos de fugitivos. En junio de 2005, la entonces titular de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, le entregó un reconocimiento por su valiosa colaboración en la lucha contra el narco. En abril de 2012, la CIA le otorgó un reconocimiento por su amistad, colaboración y apoyo durante su gestión como secretario de Seguridad Pública. 2012, cuando termina el sexenio de Felipe Calderón, recibe un reconocimiento por parte de una agencia de Estados Unidos y hoy está siendo sentenciado. Adelante. Ahora vamos a tu pregunta. O sea, porque no es menor, porque además de esto se ha hablado ya bastante, pero habla de la decadencia, de la degradación del sexenio de Calderón. Y después siguió, hasta que llegó la Cuarta Transformación. O sea, ¿cómo es posible que al frente de una guerra declarada, primero, cómo declara una guerra en su propio país?
Guerra quiere decir permiso para matar, bajo condiciones de excepción. Y pone al frente de esa guerra a alguien que ahora resulta que durante 6 años no se dio cuenta. Enfrentar el crimen organizado fue una de las decisiones más difíciles de mi vida y puse ahí a Genaro García Luna y no me di cuenta durante 6 años que estaba coludido, al menos con el cártel de Sinaloa. Es que hay que decirlo con todas sus letras. Pero lo volvería a hacer. Es que el pueblo de México no se nos puede olvidar lo que ocurrió en ese sexenio. El verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado que secuestra, extorsiona, mata ciudadanos, etcétera. Adelante. Mi política de seguridad tuvo aciertos y errores. Bueno, un pequeño error puso al frente de esa política de seguridad a un narcotraficante. Enfrentamos un enemigo poderoso que busca la captura del Estado, etcétera, etcétera. Adelante. Nunca tuve evidencia verificable que lo involucraba con actividades ilícitas. No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio. Bueno, perdón, ¿cuánto lleva el juicio? 5 años. Hasta ahora que hay sentencia, entonces hay una declaración. Soy partidario de quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias. Adelante. Todo un equipo de gobierno, pues sí, es lo que estamos haciendo, nada más que ni vamos a regresar a la guerra contra el narco y tenemos la certeza de que tenemos un equipo honesto al frente de la política de seguridad. Vamos a ver nada más la gráfica de secuestros en el periodo de Felipe Calderón. Adelante. La gráfica. Y no se nos olvide el montaje de Florence Cassés. Vean nada más la gráfica de secuestros del periodo de Felipe Calderón, 2006 al 2012. Y después comienza a bajar. Y en el sexenio del presidente López Obrador, pues cae. Adelante. Adelante. Esto lo puso aquí el presidente López Obrador en su momento. Es el libro de Sarkozy, expresidente de Francia, que dice: la relación de fuerza, bueno, vamos a ver, se trataba del papel decisivo que desempeñaba Genaro García Luna, el responsable federal de seguridad pública. La relación de fuerza entre ambos hombres estaba invertida. Era el mismo quien dictaba su voluntad al presidente y no al revés. Lo que sí. Ya con eso. Se puede decir que el presidente… Entonces, ¿por qué digo esto? Más allá de los asuntos penales, porque no puede volver a suceder en México. 6 años de reivindicación de una política que se sigue reivindicando hasta la fecha, que llevaron un crecimiento exponencial de los secuestros, que se aceptaba que hubiera víctimas colaterales.
Hoy se sabe que quien estaba al mando de esa responsabilidad, lo dice el juez que dicta la sentencia, no hay diferencia entre este personaje y el Chapo, un personaje reconocido por ser narcotraficante. Entonces, lo que no puede haber es hipocresía, porque ahora ya se deslindan unos cuantos del asunto. Que por cierto, el presidente del PAN es el que ahora dice que se reconozca el delito de crimen organizado como terrorismo, que justamente lo que busca es intervención. Pero ¿qué dice ese presidente del PAN sobre el cártel inmobiliario? Entonces, no es menor lo que ocurrió el día de ayer. Y a lo que nos debe llevar es un análisis profundo de lo que fue ese periodo, la degradación a la cual se llegó. A partir de 2018 el país cambió por voluntad del pueblo. Y en el 2024 el pueblo nos dio su respaldo. Y pueden tener la certeza de que jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción. Y que si llega a verlo, para eso está la Secretaría Anticorrupción. Pues ahí está, mire, y Porque no- fueron muchas las declaraciones, muchas las exhibidotas sobre esa línea de pensamiento. Es verdaderamente cuestionable que tengamos a un Felipe Calderón haciendo declaraciones como si él fuera la víctima, diciendo que él combatió el crimen organizado y que lo volvería a hacer, después de que pues llega a la presidencia como un espurio, llega a la presidencia mediante un fraude, para legitimarse en el fraude, finge que le declara la guerra al narcotráfico, algo que se demostró después era más bien un narcogobierno en el que colaboraba el narcotráfico, y para esa supuesta guerra designa a un narcotraficante como el encargado, el secretario de Seguridad Pública. Es sumamente cínico, concuerdo absolutamente con la doctora Claudia Sheinbaum, el tener a un comandante Borolas, Felipe Calderón, hoy diciendo que pues él no tenía conocimiento de Genaro García Luna, que él sí combatió el crimen, lo volvería a hacer, ¿no? Imagínese usted. Por supuesto que tiene que analizarse hasta el cansancio. De hecho, y ahorita se lo vamos a presentar, nada más le pido que me guarde tantitito. Tuvo una participación como esas de esas que no se ven en los espacios del amigo de Genaro García Luna, el defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva. Todavía no me lo ponga, David, todavía no me lo ponga, nada más le estoy avisando al público. Tenemos que analizar esto a fondo y ahí pues también, así, mire, así como este tapete que tengo acá, así se puso Ciro,